Meet Marketing de la temporada, organizado entre el Club de Marketing en Granada y la Asociación de Jóvenes Empresarios. La verdad es que el primero, que fue hace una semana con Raiko, estuvo genial. Y este, pues bueno, la temática que hemos elegido con el ponente que ahora vamos a presentar no puede ser más actual y más presente en nuestros días. Así que espero que disfrutéis mucho con la ponencia. Agradeceros vuestra presencia aquí y doy paso a mi querido amigo el presidente del Club de Marketing, Carlos Álvarez. Muchísimas gracias, José, querido amigo. Bueno, hoy tenemos una ponencia realmente espectacular. Nuestro querido Paco Torres, qué decir de él, periodista, consultor de comunicación, una experiencia de más de 10 años en varios medios de comunicación de toda Andalucía y distintas agencias de marketing. Hoy nos va a hablar de, bueno, del gran impacto que tienen las fake news, sobre todo a raíz de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y, bueno, también nos ofrecerá algunas herramientas que, como consumidores de información, podemos utilizar para evitar caer en estos pequeños bulos. Y, sin más, bueno, pues, querido amigo Paco, expectantes estamos a ver tu conferencia. Solo dar las normas, serán 20 minutitos, ¿de acuerdo? Podéis lanzar todas las preguntas que consideréis por el chat. Paco también podrá daros pie a intervenir por voz, ¿de acuerdo? Al final de la charla, él la irá respondiendo, gracias a nuestra compañera de AGL y que irá trasladándosela. Y sin más nada, a disfrutar mucho. Y Paco, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Carlos, tanto al Club de Marketing, mi club, que tengo el honor también de formar parte del equipo del Club de Marketing, y a AGE por organizar estos encuentros, que la verdad es que son muy, muy interesantes y, vamos, las que me han precedido y las que me siguen, las charlas que están anunciadas, la verdad es que tienen una pinta estupenda. Por mi parte, yo esta tarde, cuando se propuso hacer una charla para hablar de aspectos de actualidad en el mundo de la comunicación, me parecía súper importante o me parecía de relieve poner encima de la mesa el tema de los bulos, de las fake news, quizá porque creo que la crisis del coronavirus lo que ha hecho ha sido, por un lado, creo que se ha ido a los dos extremos el fenómeno de las fake news. Por un lado, han crecido muchísimo el volumen de noticias falsas que pasan por nuestra vida diariamente con el virus, pero por otro lado ha crecido la sensibilidad ciudadana en torno a estas noticias. O sea, se ha percibido como una doble dirección en la que el volumen y los intereses a los que responden ese volumen de noticias falsas se han incrementado muchísimo, pero por otro lado, digamos que se ha notado un punto de madurez digital en la ciudadanía que ha llevado a elevar también las precauciones y las preguntas. Es una percepción general que voy a intentar plasmarla con razonamientos y con ejemplos. Si me permitís, lo que voy a hacer, voy a compartir una presentación. Es una presentación muy cortita. Sí quiero deciros que es una presentación eminentemente gráfica, no está llena de datos, sino simplemente de razonamientos y de ejemplos para intentar entender un poco 5 o 6 características que reúnen las fake news y cómo se construyen y se propagan. Y luego vamos a intentar tomar posición frente a las fake news y cómo algunas normas de lo que antiguamente se llamaba netiqueta digital, de cómo comportarse ante ellas, porque realmente son un problema para la sociedad y así está reconocido. Entonces, yo, si queréis, y no lo hago mal, os comparto esta pestaña que aquí, no sé si me podéis confirmar que la veis. Sí se ve, Paco. Sí, perfecto. Vale, pues partimos de este punto. O sea, las fake news, yo planteo 10 certezas y un debate que hay abierto que me gustaría focalizarlo para el final. La primera idea que os quería contar es que, lógicamente, las fake news no es algo nuevo en nuestra sociedad. El ámbito digital las ha sistematizado o las ha hecho mucho más estudiables, pero bueno, si os miráis las imágenes que he compartido aquí, las dos de la izquierda responden al periódico The Sun de New York, era un periódico que existía en el siglo XIX, que publicó una serie de 6 reportajes, es lo que se considera la primera fake news de la historia, compite con la otra que os cuento ahí, donde decían que en la Luna había un poblado
real de gente que tenía alas y vivían en chozas y que tenían una mini sociedad montada en la luna. Esto creó un debate muy importante porque el periódico era muy importante en la sociedad neoyorquina de mediados del siglo XIX y se disputa el título de primera fake news de la historia, pero podemos buscar ejemplos de todo tipo. Incluso dicen pues, que el Imperio Babilonio se inventó la noticia de un diluvio que luego fue, o de una catástrofe natural, que fue la inspiración del relato del Arca de Noé. Imaginaros si lleva presente desde el principio de los tiempos. O sea, estamos hablando de la primera de un periódico documentada, podría ser perfectamente la de la luna del periódico The Sun de New York, y a lo largo de la historia pues, hemos tenido bulos propagados por todo tipo de gobiernos y todo tipo de regímenes, generalmente con unas intencionalidades políticas muy claras, ¿vale? La realidad de las fake news es que tienen consecuencias reales en una sociedad súper informada. Os he traído aquí el ejemplo de 6 políticos que me imagino que los conocéis a todos. Podríamos analizar qué tienen en común estos 6 políticos que vemos ahí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el premier británico Boris Johnson, el presidente ruso Vladimir Putin, el de Brasil Bolsonaro, el ex vicepresidente italiano Matteo Salvini o el portavoz de Vox. Por no entrar en demasiado detalle, os voy a dar solamente un dato de lo que comparten esas 6 personas, que es que todos son negacionistas del cambio climático, por ejemplo. Es decir, son opciones políticas, quizá la de menos peso, y fijaros el peso que tiene Vox a nivel nacional, es el ejemplo nacional, pero estamos hablando de probablemente 3, 4, 5 personas más poderosas del mundo en estos momentos. Se les ha relacionado en algún momento de su carrera política con la difusión u obtención de beneficio político basado en fake news. Boris Johnson es el artífice del Brexit que reconoció haber basado en fake news la campaña del Brexit. Bolsonaro en Brasil está negando ciertas evidencias científicas de la crisis del coronavirus y Donald Trump, conocido es la campaña electoral que disputó con Hillary Clinton con una polémica muy gorda en torno a eso. Pero por no irnos a la generalidad de todo eso, simplemente subrayar eso, que estamos hablando de personajes que simplemente dicen que el cambio climático no existe frente a las evidencias científicas más que notables. Las fake news, me ha gustado seguro que habéis visto esta viñeta que ha circulado mucho por las redes últimamente y que, es bastante ilustrativa de por qué funcionan las fake news. Las fake news se ha demostrado que funcionan por una sencilla razón, y es porque el ser humano, los seres humanos, estamos mal hechos. ¿Esto qué significa? Cuando se ha estudiado el comportamiento que tenemos los seres humanos, los usuarios de las redes sociales, se ha descubierto que tenemos cierta adicción a los likes. Esto cualquier usuario de redes sociales lo puede entender rápidamente. Es decir, tenemos un sesgo que si cuando hemos publicado algún contenido digital nos lleva constantemente a comprobar cómo de reconocido entre nuestros contactos, cómo el número de likes condiciona nuestro comportamiento digital. Esto ha sido más que estudiado en los algoritmos de Facebook, de Instagram, los retweets en Twitter. De hecho, sabéis que Instagram recientemente está replanteando en las cuentas más influyentes el eliminar el número de likes como una métrica, porque aprovecha un defecto del cerebro humano que se vuelve adicto a ese reconocimiento social de por obligar el contenido digital. Con las fake news pasa algo similar. Es decir, las fake news se aprovechan de un defecto de nuestra psique, no sé si hay algún psicólogo o psicóloga en la sala que lo puede precisar mejor, que se llama el sesgo de confirmación. ¿Esto qué significa? Que el ser humano tiende, y es una tendencia natural, casi animal, tiende a creer aquello que quiere con lo que está de acuerdo. Lo expresaré mejor. Tiende a dar por verídico aquello que a él le parece que debería ser verídico. Esto que en la época predigital llevaba a que las líneas editoriales de los medios de comunicación respondieran a criterios de mercado, y cuando en España la información primaba fundamentalmente con prensa escrita y había 5 periódicos nacionales,
era muy fácil ubicar qué periódico era en la franja ideológica de extrema izquierda, de centro izquierda, de centro derecha o de extrema derecha, por poner, sin mencionar cabeceras en concreto, y cada cabecera respondía a un tipo de lector que se sentía cómodo en ese entorno informativo. Imaginaros con las fake news, es decir, alguien recibe una información que quiere creer que es cierta criticando al gobierno o criticando una medida o poniendo de hecho el comportamiento, poniendo de relieve el comportamiento de un colectivo social por el que no siente especial simpatía determinada persona, y en cuanto recibe esta información tiende a compartirla porque le reafirma en su manera de pensar, le reafirma frente a los demás. Y aquí tenemos miles de ejemplos. O sea, recordamos todos supuestas manifestaciones de personas árabes que teóricamente les dejan circular libremente en confinamiento y son vídeos que se ha demostrado que son de hace X, 5, 6, 7 años en otros lugares del mundo. Ocurre, bueno, con multitud de ejemplos. Es decir, el ser humano tiene una tendencia especial a compartir información y a difundir información con la que siente que está de acuerdo y cree que tendría que ser verdad porque le reafirma moral o ideológicamente. Y entonces eso es pólvora para las noticias falsas. Además, todas las fake news se cocinan exactamente con los mismos ingredientes, todas. Y podemos encontrar cada ejemplo que pongamos, podemos encontrar que es así. Siempre se va a dar una media verdad. Es decir, la noticia falsa más eficaz es la que contiene la suficiente pizca de verdad para darle credibilidad. Es decir, si yo ahora me encuentro con mi vecino y me dice que acaba de ver un platillo volante aterrizando en la plaza del barrio, la primera impresión, por inverosímil, será no creerlo. Pero si me dice que acaba de llegar un batallón de personas que vienen armadas con trajes para desinfectar la ciudad, estará en un contexto de cierta verosimilitud y empezará a construirse con una pizca de credibilidad. Es decir, la media verdad siempre es necesaria, esa pequeña pizca de cierto, de información cierta, que ya es capaz de sembrar la duda. Lógicamente, no hay noticias si no hay difusión. Es decir, la difusión viral es un ingrediente imprescindible para que la noticia sea noticia. Entonces, en caso contrario, pues estaríamos hablando del que no llegaría a la categoría de noticia falsa o de bulo, sino simplemente pues, de rumor o de otra cosa, ¿vale? En la voluntad de creerla, como decíamos anteriormente, la voluntad de creerse una noticia le ayuda a que se difunda y generalmente existen excepciones a este último ingrediente, viene desde los extremos. Es decir, puede venir desde la extrema derecha, desde la extrema izquierda o desde una posición extremista en cualquier otro tipo. Muy rara vez, desde una posición moderada, se va a construir una noticia falsa, que funcione, porque no le aporta el punto de pasión y de apasionamiento que lleva a hacerlo viral y a que la gente quiera creérsela. Este he puesto como ejemplo, para mí, uno de los bulos más surrealistas, pero más difundidos que hemos sufrido en esta crisis, que es el bulo de WhatsApp, ¿vale? Si alguien se lo ha perdido, básicamente, WhatsApp a nivel global, WhatsApp es una compañía que pertenece a Facebook, decidió, preocupado precisamente por la excesiva difusión de virus relacionados con el COVID-19, decidió en un momento dado, recién empezada la cuarentena en España, ¿vale? Aunque fue una decisión global, esto es importante decirlo, decidió limitar los reenvíos de archivos especialmente difundidos a un solo grupo o a un solo destinatario, ¿vale? El motivo era preocupado por la excesiva difusión de bulos. Fijaros, en España se llegó la versión difundida desde círculos principalmente de extrema derecha, se llegó a decir que el gobierno había censurado WhatsApp para que no se le pudiera criticar por el coronavirus y que además, en un doble giro con tirabuzón, habían puesto a La Sexta, a Ana Pastor y a Maldito Bulo a vigilar eso como comisarios políticos del gobierno. Pizca de verdad. WhatsApp, efectivamente, a nivel global, había restringido los reenvíos. Pizca de media verdad. Tanto Maldita
Maldita.es, Maldito Bulo, como Neutral, que es una empresa propiedad de Ana Pastor, que es una de las caras de La Sexta, lo que tienen es un título de verificadores de información que Facebook, un partnership con el que Facebook llega en distintos países para verificar noticias y evitar precisamente los bulos. El razonamiento del bulo de WhatsApp, que es bastante, como digo, surrealista, es, fijaros, la media verdad de WhatsApp impide los reenvíos masivos en determinados casos y hay empresas que están licenciadas por las redes sociales, por Facebook en este caso, para controlar bulos, unes dos medias verdades y sale la peor de las mentiras, que es que el gobierno censura a toda España en WhatsApp para que no le puedan criticar y pone a periodistas famosos a controlarlo. O sea, esto es, y los ingredientes, la pauta siempre se va repitiendo, ¿vale? Aquí quiero cambiar un poco porque el paso, y ahora os voy a compartir un vídeo, y el mensaje es que lo voy a ir haciendo mientras, ¿vale? Y así voy cambiando de pestaña y nos vemos un poco la cara. La tecnología está jugando a favor de las fake news. No sé si conocéis el fenómeno de los deepfakes, ¿vale? Pero os lo voy a enseñar con un ejemplo. Voy a compartir un vídeo de YouTube, ¿vale? Que tengo aquí. Si no... ¿Vale? Creo que así podréis verlo. Lo pongo a pantalla completa. ¿Me podéis confirmar que lo veis y le doy al play? Sí, parece que sí. Vale. Correcto. Bueno, esto que vais a ver ahora es un deepfake. ¿Qué es un deepfake? La tecnología de edición de vídeo está en una de mis películas favoritas, El Resplandor, y uno de mis actores favoritos, Jack Nicholson, no Jim Carrey, que también es muy bueno, ojo. Fijaros. Le he dado los subtítulos sin querer. ¿Podríais diferenciar cuál es la imagen real, que es la de Jack Nicholson, de la de Jim Carrey? Voy a dejar el minuto completo y ahora retomamos. Bueno, yo creo que es suficiente, que tenemos poquito tiempo. Voy a pasar al PowerPoint. Pero, o sea, yo creo que se ha entendido, un momento que voy a volver a la presentación. Compartir. Vale. Imaginaros, esto es un experimento con una película y con dos actores muy famosos, pero imaginaros, ya existe siempre como pruebas, pero montajes, imaginaros esto con un montaje del presidente de los Estados Unidos. Hay pruebas, si buscáis en YouTube, del presidente Obama, de Donald Trump, de Vladimir Putin, de un montón de ejemplos. Tecnológicamente es ya posible construir un mensaje audiovisual con una credibilidad brutal para que cualquier persona pueda decir lo que nosotros queremos que diga. Es una herramienta que en buenas manos pues te da muy buenos momentos y creo que todos estamos y nos hemos reído con los montajes, no con esta calidad que os he mostrado, pero con bastante logrado de los programas de humor tipo Buenafuente, que de pronto cogen un día y le ponen a Los Ángeles de Charlie la cara de los políticos y todos nos reímos mucho y tal, pero existe ya, la tecnología juega a favor de que cayendo en malas manos se puede generar muchísima intoxicación y muchísima confusión, ¿vale? También los que tenéis, somos ya de una generación, creo que la foto del perrito y de Ricky Martin nos va a recordar que el bulo, la bulocracia que estamos sufriendo, no es un terreno exclusivo de la política. Esto es evidente, ¿vale? La fake news o el hoax o el bulo más mediático que tuvimos en España, que ha cumplido 21 años, fue en el año 99, ¿vale? Es el de la historia del perro de Ricky Martin. Si para los millennials en adelante, que igual no suena, en España había a finales de los años 90 un programa llamado Sorpresa, Sorpresa, en el prime time de Antena 3, y donde había famosos que le daban sorpresas a ciudadanos normales, ¿no? de la calle, o a ciudadanos anónimos. Entonces, de pronto, un día, toda España hablaba de que Ricky Martin había ido a darle una sorpresa a una fan y Ricky Martin se llevó la sorpresa porque la fan estaba
jugando con el perro, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y así queréis buscáis la historia completa, ¿vale? Esto era totalmente mentira. Toda España aseguraba conocer a alguien que lo había visto y no ocurrió jamás, pero toda España está convencida, ¿vale? Coca-Cola es una de las empresas más recurrentes para que las marcas, una de las marcas que sufre los bulos con mayor recurrencia. Se salen bulos de que regala iPhone, de que regala neveras y, por ejemplo, pues bueno, como veis ahí, llevamos ya casi 500 mentiras, alertas, falsas y desinformaciones solo sobre COVID, ¿vale? El dato es de Maldito Bulo, que es una de las empresas verificadoras, ¿vale? El tema es que frente al coronavirus, frente a los bulos, te la pueden colar, ¿vale? Y esto es como, a ver, he puesto la imagen del meme este de la infidelidad, que dicen, bueno, la primera vez que te engañan, te la pueden colar, evidentemente, y uno puede ser víctima de un bulo, pero la reincidencia ya es culpa de uno mismo, ¿vale? Porque si uno está dispuesto a que los bulos no le afecten y solo quiere reafirmarse en su pensamiento, probablemente será mucho más probable que se caiga en la difusión y en contribuir a los bulos. Al final, la fuente del triunfo. Me he permitido poner la fuente de las batallas con un triunfo del Granada, ¿vale? Pero acudir a la fuente es súper importante. Resulta muy sorprendente, sobre todo con los que llegan por vía WhatsApp, que quien lo difunde luego nunca sabe por dónde ha llegado. Esto ha pasado al principio, sobre todo, los audios de WhatsApp virales de médicos o de alguien que conoce, que tiene verificado, que tiene una prima que trabaja en las urgencias de no sé dónde y que le ha contado que está pasando tal cosa, se empiezan a difundir de una manera natural y nadie sabe cuál es la fuente. Para mí hay un dato que te verifica si una fuente, un medio de información, una marca informativa, una persona, un periodista es fiable. Es si es capaz de rectificar. Es decir, si un periódico publica, tenga la ideología que tenga, una fe de errores porque ha cometido un error. Si un periodista se ha comido y ha dado una información precipitada en Twitter y es capaz de rectificar si se la ha comido, eso es una fuente de confianza, ¿vale? Como más recomendaciones, para mí, oxigenar el consumo informativo en redes sociales, ¿vale? Tanto informativo en redes sociales. Si solamente leemos y consumimos medios de información con los que estamos de acuerdo, tendemos a la toxicidad. Si solo hablamos con personas que están de acuerdo con nosotros, hablamos personal y digitalmente, vamos a tender a la toxicidad. Es un sano ejercicio, de verdad, la gente, sea de derechas, de izquierda o de centro, leer periódicos con los que sepan todos los días que no van a estar de acuerdo, pero que sean marcas fiables. Es decir, oxigenar las relaciones. Y en las redes sociales pasa algo así, porque al final, como las redes sociales se rigen el menú informativo por un algoritmo que responde al tipo de likes que damos, si una persona es de izquierda o derecha, me da igual, y solamente le da like al contenido con el que está de acuerdo, el algoritmo es tan perverso que te retroalimentará y al final solo acabarás consumiendo un tipo de información. Y eso para el pensamiento crítico es malo y te lleva a la toxicidad. No estoy hablando en términos absolutos, pero sí generales, ¿vale? Yo creo que se entiende. Al final puede ser agotador, pero si las personas que son un poco pepito grillo con respecto a las fake news y cada vez empieza a pasar más, donde, oye, la gente en grupos de WhatsApp no vale todo y no está mal y no es una falta de educación si alguien te manda un bulo a un grupo de WhatsApp, decirle a una persona, oye, esto de dónde sale, cuál es la fuente, tal. Es agotador y ser pepito grillo y ser un repipi no suele caer bien, pero es que les estamos haciendo un favor, de verdad, a las personas que tienen esta práctica que seguro que todos conocemos en la cercanía. Y quiero terminar ya, que sé que me queda muy poquito tiempo, solamente con una pregunta para el debate. Y es una pregunta sobre la que yo tengo una opinión, pero quiero lanzarla así para cerrar, que es cómo, si se puede o si se debe regular las fake news o no. Y en caso afirmativo, ¿cómo? Sabéis que ha sido una de las últimas polémicas, ha venido por ahí a raíz incluso de una pregunta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha planteado de manera muy polémica el hecho de que si la ciudadanía estaría de acuerdo con un posible control de los bulos por parte del gobierno. Entonces, como tenemos un debate público, yo creo que igual, aquí que estamos expertos en marketing y en comunicación, podemos debatirlo. Y yo, el tiempo de mi presentación, he llegado hasta aquí y seguramente me encantaría tener preguntitas por ahí si hay alguna.
Hola a todos, soy Elizabeth, trabajo en la Asociación de Jóvenes Empresarios, para quien no me conozca, y Paco, te voy a ir pasando las preguntas, ¿vale? Muy Tenemos bien. una de Miguel Rodríguez que nos dice que si conoces si hay algún tipo de feed digital que haga filtros para evitar las fake. Pues en concreto yo no conozco ninguno. No significa que no existan porque hay multitud de herramientas digitales, pero ya te digo, mi técnica más eficaz es acudir a la fuente, es decir, y esto produce un filtro natural, porque generalmente podemos resumir en un puñado de 10, 15, 20 fuentes generales que generan un porcentaje muy alto de las fake news. Siempre preguntándose la fuente, intentando rastrear de dónde viene el origen de un contenido, vamos a eliminar muchas fake de nuestra vida. Y si alguien conoce un buen feed, oye, que lo comparta, que estaremos encantados. Yo no conozco ninguno. Vale. Pues tenemos otra por aquí de Raiko, que nos pregunta, normalmente un buen bulo lleva el apellido. Pásalo, míralo antes de que lo quiten. ¿Alguna más, Paco? Sí, hay un multitud. De hecho, hay toda una disciplina de copywriters que están especializados en difundir bulos. El de quítalo antes de que lo censuren. Esto no lo verás en los medios. Eso no también muy recurrente y probablemente ese es un clásico, ¿verdad, Raiko? Te veo asentir. La demagogia también funciona muy bien y aquí hay uno que hay que reconocer lo que es muy gracioso, que es aquel que te ponen actores porno y te dicen, esta es una investigadora o un investigador que acaba de descubrir la vacuna contra el coronavirus. Pero como no sale superviviente, no lo verás en los medios. En fin, hay una disciplina recurrente de copywriters destinado a que funciona así. Es así porque también se produce un fenómeno que es el efecto Streisand, que está muy estudiado, que es que en Internet lo suficiente que tú quieras ocultar un contenido para que el interés se dispare. Si tú intentas sembrar un poco la incertidumbre de que ese contenido puede desaparecer, está multiplicando los incentivos para consultarlo, está claro. Vale. Pues por aquí tenemos otra de EIP Granada. Claro que se deben regular. Igual que tienen la posibilidad a nivel personal de denunciar por injurias, debería poder regularse a nivel empresarial o institucional algún mecanismo que permita que éstas se defiendan. ¿No te parece? Claro, yo os decía antes que yo tengo una opinión bastante meditada respecto a esto. La gran ventaja que tienen las fake news y los difusores de fake news es que la línea entre un contenido editorialmente trabajado con un enfoque, que eso es periodísticamente legítimo, la línea es muy delgada con la desinformación. Es decir, entonces, en cuanto se plantea limitar un contenido, la palabra censura aparece rápidamente, ¿vale? Entonces, se genera un conflicto ético y democrático muy gordo. Yo, sinceramente, por una parte, soy también un defensor radical de la libertad de prensa y de la libertad editorial, y creo que la ley tiene mecanismos como las injurias, las calumnias, etcétera, tiene mecanismos para controlarlo. Sí creo que debería haber, creo que se están dando pasos en el buen camino. Es decir, y aquí hay una responsabilidad muy grande, no tanto de los gobiernos, sino de las plataformas. Y ahí sí creo que hay un papel que le debemos exigir. Ellos están dando pasos porque están reconociendo el problema y el sistema de verificación de Facebook que os contaba es uno de ellos. Pero yo creo que no es tan positivo que el gobierno intervenga, que se intervenga a nivel gubernamental, porque la tentación es que ocurre lo que ha pasado con la polémica pregunta del CIS, porque el CIS unía en la misma frase que si le parece bien a usted, creo recordar, os hablo de memoria, pero a usted le parece bien prohibir la difusión de bulos y no quiero equivocarme, pero era información contra el gobierno, ¿vale? Entonces ahí ya entramos en un terreno peligroso donde la crítica al gobierno, sea el que sea, debe ser positiva, pero, vamos, debe ser constructiva, no positiva, Dios me libre. Debe ser sana, pero el bulo tiene que estar controlado. Entonces, yo creo que la responsabilidad y la que es exigible por parte de colegios de periodistas, de los ciudadanos, a través de sensibilización, es a las plataformas que lo permiten, ¿vale? Que son las plataformas digitales. Vale. Y como última pregunta, Jaime Martín
que nos pregunta, ¿crees que debería tener repercusiones legales la publicación reiterada de fake news? Volvemos a lo mismo. Es decir, si la fake news lo que hace es vulnerar el honor de alguien, hay mecanismos legales que te llevan a eso. El conflicto que no lo tenemos resuelto como sociedad es cuando se produce una consecuencia democrática en torno a eso. Es decir, es muy grave si eso se puede demostrar que se elige a un presidente de una nación muy poderosa y con muchos estados y que está en Norteamérica y no a otro candidato presidencial que ha basado una campaña en desinformaciones, en bulos y en tal, porque la reversibilidad de esto y la restauración del statu quo legal es muy complicado. Es decir, no existen precedentes que yo sepa de que se descabalgue por ejemplo, un político que consigue un objetivo político por desinformar. Entonces, las repercusiones legales creo que deberían valorarse. Como digo, la principal responsabilidad es de las plataformas que lo permiten y luego ya entran otros mecanismos legales. Ya os digo, ahí la palabra censura aparece muy recurrentemente y a veces, obviamente, se abusa de la palabra censura para protestar ante los límites a un bulo en concreto. ¿Vale? Bueno, ya habíamos comentado que iba a ser la última pregunta, pero tenemos otras más, aunque vamos a cortar en breve, pero ya esta sí que es la última. Relaciones del Palacio de Congresos nos pregunta, Paco, ¿qué opinas sobre suprimir determinados contenidos como ya hacen países de democracia dudosa, libertad de expresión contra regulación informativa? Yo reitero lo que he dicho antes, yo soy un defensor radical de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad editorial y de que se pueda, la información periodísticamente está hecha para criticar, para hacer oposición al poderoso y es un contrapoder natural del periodismo y de la información. Las plataformas digitales, la digitalización, nos ha convertido a todos en pequeños medios de comunicación y podemos alcanzar una gran repercusión y eso implica una responsabilidad. A mí, censurar contenido no me gusta. Me gusta mucho más la idea de fomentar un espíritu crítico, una sociedad crítica con ese contenido que lo ponga muy difícil. Y, de hecho, ya os digo, la prueba es esa. Es decir, una empresa multimegamillonaria como es Facebook, que aglutina Facebook, Instagram, WhatsApp y algunas más, que esté entre sus mayores preocupaciones esto porque sabe que, con ejemplos como el de Cambridge Analytica, como el de las elecciones de Estados Unidos, como hemos tenido aquí con el proceso en Cataluña, como hemos tenido, en fin, hayan empezado a plantearse que hay que tener una posición activa respecto a eso, es fruto de que el usuario va teniendo una mayor sensibilidad. Entonces, yo prefiero sociedades informadas y críticas que la censura previa, sin duda. Pues muchas gracias, Paco, muchas gracias, Eli. Se nos queda en el tintero una aportación de Irene, también de Mario Pablo. Hemos hecho una captura para que luego le eches un vistazo y si quieres, pues, entables conversación. Por supuesto, si queréis por Twitter o por donde queráis. Yo encantado. Y nada, no nos podemos despedir sin dejar de invitar a asistir a la siguiente, Empresas Emocionales versus Emociones Empresariales, con José Manuel Navarro Llena, CMO de Momo Group y también, entre muchas de sus ocupaciones, director académico de la Escuela Internacional de Gerencia, coordinador del máster de Neuromarketing aplicado de la Universidad de Granada. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y asistentas y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias también a la Asociación de Jóvenes Empresarios, por supuesto. Muy bien, un placer. Por mi parte, encantado de compartir este rato con todos y todas. Bueno, chao, chao. Hasta luego, gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Paco. A vosotros.